Saludar, gracias Mario. Al contrario, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Alejandro Mitzi, muy buenas tardes. Oye, varios temas sobre la mesa. De entrada, yo escuchaba al secretario de Hacienda en su comparecencia con los diputados que habían lanzado un programa de reestructuración de créditos para apoyar a las personas y a las empresas. Realmente, pues digámoslo así, esto va mermando quizá la economía de la familia tener esta reestructuración, que con la pandemia de alguna forma se vayan a solicitar más créditos y esto al final del día vaya a ser un costo a largo plazo para los bolsillos de los mexicanos. Mira, desde luego que sí, y yo creo que ha sido un proceso muy accidentado el que ha tomado el gobierno. Por un lado, se anunció un primer programa hace 15 días, hoy se señala en días pasados, se enmienda este programa, y lo que es un hecho es que por un lado no está claro qué tipo de programas, se les dieron facilidades a los bancos sobre el tratamiento de las reservas, pero los bancos hoy evidentemente no tienen un programa preestablecido, por ejemplo, para tarjeta de crédito, para créditos de nómina, para créditos personales, y el decir que la reestructura va a ser banco por banco y persona por persona, pues en primer lugar es un procedimiento prácticamente imposible. Recordemos que a la primera fase del programa se adhirieron 9 millones de créditos que aproximadamente representan 7 millones de personas y que hoy la banca sinceramente no tiene la capacidad para atenderlos. Luego, estos programas pues se han dejado a la discreción de los bancos y, por ejemplo, yo he estado atendiendo a muchas personas que me dicen que un requisito para adherirse a la fase 2 de estas reestructuras pues es cumplir o haber cumplido con la fase 1. ¿Qué quiere decir esto? Quienes se adhirieron a la fase 1, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, dejaron de pagar 6 meses, digamos, el pago mínimo. Y ahora les piden que en una sola exhibición paguen estas 6 mensualidades en una sola, lo que de entrada va a descalificar a muchas personas. Ahora, no sabemos en realidad si se esté cumpliendo el principio, porque no lo están ofreciendo así los bancos, de menores pagos mensuales. He atendido casos en donde le reestructuran el crédito a 2 años, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, y una persona que debía 100,000 pesos, le están ubicando el nuevo saldo en 160,000 y entonces se lo distribuyen en 20 mensualidades o en 2 años. Esto pues es evidentemente muy difícil de cumplir para el deudor. Y cómo van a hacerle con las personas que están desempleadas y que en este momento pues no son, digamos, una garantía en que se pueda pagar el crédito. Yo creo que la bancaria debió de haber sido un poco más firme con los bancos, obligarles a ciertos esquemas preestablecidos y de alguna manera obligarlos. Ahorita es la libre decisión del banco y creo que este problema se va a agravar en el primer trimestre del año y se va a convertir en un problema social importante. La desaparición de las empresas, de MIPYMES, la falta de empleo, pues tenemos registrados, por ejemplo, 3.3 millones de MIPYMES que se adhirieron a la primera fase del programa. Muchas de estas desaparecieron. Muchos de estos 3.3 millones de tarjetavientes que se adhirieron en tarjeta de crédito hoy no tienen empleo. Luego, entonces, ¿cómo van a poder cumplir con una reestructura si hoy sus ingresos pues son cero? ¿O cómo van a decidir las personas pagar entre una tarjeta de crédito o la hipoteca de su casa? Yo creo que el programa o los programas que debería de estar ofreciendo la banca deberían de ser más uniformes, deberían ser un poco más agresivos y con un compromiso más del gobierno de entrar también a ser parte de la solución y no nada más haber dictado estas normas y luego retirarse, porque hoy no sabemos, por ejemplo, finalmente cómo quedó el tema del buró de crédito. Al principio se había mencionado esta marca leve, pero ya en estas segundas reglas ya no se habla nada del tema del buró de crédito. Entonces, creo que hay mucha indefinición y desde luego los bancos no han querido asumir una estrategia formal o directa para apoyar o para iniciar estos programas de apoyo a deudores.
Mario Di Constanzo, este contexto que usted nos está dando, pues no me parece nada alentador para nosotros que somos los consumidores de cualquiera de estos servicios que dan los bancos. Si ahorita se está habiendo un incremento, se está registrando un incremento en la cartera vencida, lo que se ve en un futuro no muy lejano, me refiero al 2021, es que esta cartera vencida se recrudezca, es decir, incremente. Sí, desde luego que sí, Mitzi. Mira, por ejemplo, a la primera fase del programa se inscribieron estos 9 millones de créditos por un valor de 1 billón de pesos. Y la cartera vencida actualmente ya asciende casi a los 200,000 millones de pesos, con una pérdida esperada, por ejemplo, en el producto de tarjetas de crédito de aproximadamente 43,000 millones de pesos. Luego, entonces, este problema se va a venir agudizando porque la economía aún no despega, porque todavía tenemos un reto formidable en materia de empleo, es decir, los empleos no se recuperan y los que se han recuperado son de menores ingresos. Por eso yo creo que la recomendación a la gente debe ser informarse muy bien en los términos que les propongan la estructura, si es que se le están aceptando la reestructura. Desafortunadamente, muchas personas se acercan al banco y el banco no les responde, la deuda se va acumulando y sí podemos llegar a tener un problema social muy fuerte en el primer trimestre del 2021 si no se participa activamente por parte de estos tres actores, ¿no? La banca con una actitud de apertura y prontitud para restablecer o para hacer abierta a estos programas de reestructura, el usuario acercándose al banco, pero esperando obtener una respuesta, y desde luego el gobierno de una manera más firme y yo te diría más decidida a impulsar estos programas de apoyo a deudores, porque no es posible, por ejemplo, que por un lado no se tenga esta actitud más firme y por el otro, en esta segunda oficio en donde se enmendaron las primeras disposiciones que emitió la bancaria, por ejemplo, se está permitiendo que los bancos paguen dividendos en lo que es 2019 y 2020 y no se está incluso ayudando o coadyuvando de una manera más intensa a que los bancos sí lleven a cabo estos programas. Creo que es muy factible que estos programas se puedan diseñar esquemas preestablecidos de reestructura sobre los productos o sobre los diferentes productos, ya sea crédito hipotecario, ya sea crédito de nómina, ya sea crédito personal, o la parte más complicada creo que van a ser tanto los créditos de MIPYMES como los de tarjeta de crédito, en donde por un lado no hay garantías sobre este crédito por parte del usuario, pero por el otro el número y la cartera involucrada en este tipo de créditos hoy asciende casi a 300,000 millones de pesos la cartera de créditos en tarjeta de crédito. Entonces, creo que es un tema que se tiene que tomar con más seriedad, tanto por parte del gobierno como por parte de las propias instituciones bancarias, para no generar un problema social que, te digo, podría involucrar a más de 7 millones de personas, porque estamos contando únicamente los créditos bancarios. Sabemos que la morosidad se ha disparado también en estos usuarios de tarjetas de crédito de tiendas de autoservicio, por ejemplo, de almacenes departamentales. Luego, entonces, las perspectivas es que el problema crezca si no se tiene una solución definitiva y pronto. Mario, ahorita que tocabas este tema de los créditos, por ahí ha causado mucha polémica esta propuesta del Ejecutivo Federal para reducir el interés en los créditos de vivienda, particularmente con esta modificación que planean al Infonavit, y de esta manera que los créditos sean más directos. ¿Ves tú un riesgo de que estos créditos no lleguen a quien tiene que llegar y no cumplan con la función principal, que es garantizar una vivienda? Desde luego que sí, yo veo dos riesgos muy importantes. Primero, la entrega directa del crédito al trabajador o a la persona tiene muchos contras. Primero, ¿cómo van a llevar el registro y cómo van a verificar que este crédito efectivamente se utilice para la construcción de una casa?
y particularmente mencionaban en el área de autoconstrucción, porque se va a permitir la autoconstrucción. ¿Cuál va a ser la garantía que va a tener ese bien inmueble, que a su vez queda como garantía ante el propio Infonavit del crédito? ¿Qué va a pasar? ¿Quién te va a querer asegurar, por ejemplo, una construcción hecha por vía de autoconstrucción ante un sismo, por ejemplo? Entonces, ¿quién te va a garantizar que el terreno que se va a poder adquirir está totalmente urbanizado? Todo eso va en deterioro de la propia garantía del crédito, y luego creo que esto juega, por un lado, en contra del propio patrimonio del Infonavit, y seguramente va a prohibir o va a ser imposible que tú puedas hacer una operación de cofinanciamiento entre tu cuenta o tu dinero del Infonavit, que a veces lo potenciabas con un banco. ¿Qué banco te va a querer dar crédito sobre una propiedad o sobre un bien que tú estás construyendo por vía de autoconstrucción? Además de que yo creo que la construcción se va a hacer más cara, porque se van a dejar de aprovechar las economías a escala. Es bien cierto que a lo mejor no hubo muy buen comportamiento de algunos desarrolladores inmobiliarios, pero hay alternativas. Creo que una importante hubiese sido haber expandido, digamos, el padrón de inmuebles con los que pudiera contar el Infonavit. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hoy yo quiero vender mi departamento. Para poder yo hacer una operación con el Infonavit, debo de estar dado de alta en un padrón. Este padrón a veces es muy complicado. Yo creo que si generaran esas facilidades para que el día de hoy, que si quiero vender mi departamento en el Infonavit, aparezca en el registro de Infonavit, oye, aquí hay un departamento que se vende, entonces vamos a romper, digamos, ese monopolio que a lo mejor no nos gustaba de estos desarrolladores, y evitamos también darle el dinero directo al trabajador para que no lo ocupe en otra cosa. Porque si bien es cierto, el objeto fundamental del Infonavit es otorgar una vivienda a los trabajadores, otorgar crédito para que puedan tener una vivienda. Esto podría desviar un poco el objetivo del instituto, y podría hacer que se preste desde simulaciones hasta pues un malgasto de los recursos del propio trabajador. Te voy a dar un dato que a lo mejor puede ayudar o no, pero ustedes recordarán del 2017, cuando muchas construcciones se cayeron en Oaxaca, aquí en el Distrito Federal, y en Oaxaca se dio un programa de otorgar ayuda líquida, es decir, dinero a las personas afectadas para la reconstrucción de sus casas. El día que se dispersaron los fondos fue el día que más cerveza se consumió en esas localidades. Luego, entonces, este es un riesgo así. Me parece que hay formas alternativas de ayudar y de promover la construcción en este momento, y no como se está haciendo, en donde no garantizas pues ni la garantía propia para el instituto, ni la garantía propia para el banco. ¿Qué va a pasar con lo que anunciaba ahorita Claudia Sheinbaum? Si yo tengo un terreno ahí y voy a autoconstruir, ¿cómo le voy a hacer para cumplir con las normas? Me parece que es generar más problemas donde no los hay. Definitivamente el esquema del Infonavit es mejorable, pero es mejorable bajo ciertas situaciones en donde yo no creo que sea conveniente para nadie, ni para el propio trabajador, que se le entregue el dinero de manera directa, por lo que se va a prestar a todo tipo de simulaciones o a una utilización diferente de los fondos. Uh-huh. Sobre todo porque no había funcionado tan mal esta entrega que se hacía a través del Infonavit. Se había mejorado a lo largo de los años, todavía es mejorable como todo, pero justamente con esto así lo creo también que pudiera darse irregularidades allí. Mario Di Constanzo, le agradecemos que haya estado con nosotros, que tenga excelente tarde, y como siempre un placer escucharle en su análisis. Igualmente, Mitzi, muy buenas tardes. Alejandro, muy buenas tardes, y un saludo a todos, auditores. Ahí lo tiene, pues ya